Televisa presenta. Históricamente, las mujeres han enfrentado grandes dificultades para el ejercicio de sus libertades. Aunque el reconocimiento de sus derechos varió entre las diferentes culturas a lo largo de los siglos, lo cierto es que hasta tiempos muy recientes, su posición en la sociedad estuvo casi invariablemente subordinada a la de los hombres. Las mujeres aspiraron primero a la igualdad de derechos civiles y políticos. No obstante que esa lucha por la paridad se mantiene vigente, las mujeres de hoy han sobrepasado esa exigencia. Sin pretender amoldarse a los marcos masculinos, han optado por una lucha paralela de gran importancia, la del reconocimiento de la diferencia. En la lucha por su libertad y autonomía, las mujeres han constituido espacios propios y han creado estrategias para hacer frente a las restricciones impuestas contra ellas. Solidaridades para construir una forma de vida libre de violencia. Creatividad para imaginar otras formas femeninas de ser y de participar en ámbitos públicos y comunes. Así, aspiran a construir una realidad distinta, en que sea efectiva la libertad de ser mujer. En 1791, en plena Revolución Francesa, la escritora Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un texto que demandaba la igualdad legal de las mujeres en relación con los varones, como un eco de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano publicada 2 años atrás. La mujer nace, permanece y muere libre al igual que el hombre en derechos. El ejercicio de sus derechos naturales solo tiene por límite la tiranía perpetua que el hombre le opone. En México hubo también mujeres que reclamaron mayores espacios de libertad, primero por el derecho a educarse y después por el de trabajar en ámbitos restringidos a los hombres. La agenda de las libertades de las mujeres ha abordado, desde entonces, temas como el derecho al voto, el uso del espacio público libre de violencia, la libertad de expresión, la libertad sexual, el fin del abuso y la violencia doméstica. Demandas que coinciden en oponerse a una situación que se mantiene, la inequidad de género. En Nueva España, la desigualdad de las mujeres comenzaba desde el inicio mismo de su formación. Muy pocas mujeres se educaban en internados femeninos como el Colegio de Niñas, la escuela llamada La Enseñanza o el Colegio de las Vizcaínas. En las llamadas escuelas de amiga, menos formales, se instruía a las pequeñas de cierta capacidad económica en la doctrina cristiana, las labores del hogar, la lectura, escritura, aritmética básica y a veces en conocimientos que eran vistos como gracias particulares, como la música y el canto. Un caso excepcional fue el de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que, pese a las restricciones de la época, perseveró por acrecentar sus conocimientos y se convirtió en la mente femenina más ilustrada y admirada de los 3 siglos del virreinato. Nacida hacia 1648, su ambición intelectual fue muy temprana. A los 3 años aprendió a leer en una de aquellas escuelas de amiga a la que asistía su hermana. A los 7, estaba dispuesta a vestirse de hombre para que le permitieran asistir a la universidad, reservada a los varones. Cuando no lograba aprender algo en el tiempo esperado, castigaba su vanidad cortándose el pelo.
El pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Juana Inés no mostró interés por vivir la típica vida casera y familiar de la mujer novohispana, y se inclinó por la vida monástica, que en aquella época representaba un espacio de protección para las mujeres que no contraían matrimonio. Aunque austera, la vida en el convento de San Jerónimo le permitió dedicarse al estudio y la escritura, y llegó a reunir en su celda más de 4,000 libros, mapas e instrumentos musicales. Sin embargo, en 1690 su vida dio un giro cuando el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó bajo seudónimo la Carta de Sor Filotea de la Cruz, en la que criticó el hambre de conocimiento de Sor Juana como producto de la soberbia, especialmente censurable en una monja, así como su interés por los autores mundanos. Mucho tiempo ha gastado en el estudio de filósofos y poetas. No pretendo que vuestra merced mude el genio renunciando a los libros, sino que le mejore, leyendo alguna vez el de Jesucristo. Sor Juana respondió con un escrito formidable, en el que defendió su natural impulso a cultivarse. Con gran sutileza e ironía, ridiculizó a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios. Defendió su derecho a expresar opiniones propias. Reprochó que a las mujeres se las tuviera por ineptas. Cuestionó que se les regañara por su inclinación a las letras, cuando en los hombres eso mismo se les celebraba. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Aunque Sor Juana escribió algunos textos más, en 1693 decidió abandonar finalmente su identidad de monja escritora. Vendió su biblioteca y destinó el dinero obtenido a la caridad. Con todo, su clamor sobrevivió a los siglos y representa un gran legado, el de la defensa del derecho de la mujer a educarse, a expresarse libremente y a mostrar públicamente su inteligencia. Hasta fechas muy recientes, la violencia contra las mujeres se vio como un asunto que pertenecía en gran medida a la vida privada, concerniente solo a los integrantes del núcleo familiar y en la que el Estado no debía intervenir. Aunque esta perspectiva ha cambiado mucho en las últimas décadas, en los hechos persiste entre gran parte de los mexicanos la inercia de considerar esta violencia como un asunto estrictamente doméstico. La información de los expedientes de divorcio a lo largo de la historia ayuda a reconstruir la idea que se ha tenido en México sobre la violencia contra las mujeres desde tiempos coloniales. Aunque en aquella época lo habitual era que los confesores aconsejaran a las esposas soportar los golpes y orar por sus maridos, también se llevaron a cabo juicios de divorcio eclesiástico justificados por el maltrato físico hacia las consortes. En muchos casos, se insinuaba que el problema no era tanto el maltrato en sí mismo, sino que éste había sobrepasado los límites de lo supuestamente tolerable, hasta el punto de llevar a las mujeres a enfrentar los prejuicios sociales y religiosos resultantes de ese proceso con tal de escapar de los abusos. El caso de María Ignacia Rodríguez de Velasco, la célebre Güera Rodríguez, ilustra la violencia que solían vivir las mujeres a finales del virreinato, incluso aquellas que ocupaban una alta posición en la sociedad de la Nueva España. Casada a los 15 años con el aristócrata José Jerónimo Villamil y Primo, María Ignacia sufrió durante los 11 años de su matrimonio los celos enfermizos de su esposo, que derivaron en conductas de gran violencia.
En 1801, el capitán Villamil la culpó de adulterio con un francés, pero a los 10 días retiró la acusación. Meses después, el 4 de julio de 1802, le disparó con su pistola en un acceso de cólera, aunque falló el tiro. La joven huyó entonces a la casa de sus padres y denunció a su marido por intento de asesinato. Villamil aseguró a las autoridades que solo había querido asustarla y tras un breve arresto domiciliario fue liberado bajo fianza. Para vengarse, Villamil presentó de inmediato una demanda de divorcio eclesiástico, en la que acusó a su mujer del gravísimo cargo de adulterio sacrílego con 3 sacerdotes, entre ellos su propio compadre, el respetado canónigo y bibliógrafo José Mariano Beristain y Sousa. Como a la medianoche, el marido se dirigió a la alcoba de su esposa, creyendo sorprenderla en adulterio. Mas con las prisas, olvidó vestirse. ¡Qué decepción! Porque esa noche la señora dormía sola. Ella, asombrada de verlo en cueros vivos, señalando su falta de vigor, cortó la filípica diciendo: «Con tan escasas razones os atrevéis a importunarme». De esta imputación surgieron los rumores que persiguieron a la güera Rodríguez toda la vida y que en el imaginario popular y literario hicieron que su nombre se convirtiera en sinónimo de libertinaje. Sin embargo, durante el proceso su esposo no pudo probar ninguna de sus acusaciones y por el contrario, quedó claro que María Ignacia era una mujer sufrida y maltratada. De hecho, la familia del propio Villamil atestiguó las violencias a las que la sometía, que habían llegado al extremo de haberla hallado bañada en sangre y acardenalado su rostro por las golpizas que le daba, y temiendo todos por su vida. Encontré a la infeliz señora tirada en el suelo entre 2 canapés rotos. Los moretones que tenía en el brazo y las expresiones con que prorrumpió al volver en sí me dieron una prueba nada equívoca de los porrazos y ultrajes que acababa de sufrir. Si bien en este caso fue el esposo quien amenazó con el divorcio eclesiástico, dicha instancia fue la mayoría de las veces un último recurso para las mujeres maltratadas. A pesar de que esta separación no implicaba la ruptura del vínculo matrimonial ni la posibilidad de casarse de nuevo, sino simplemente la posibilidad de vivir apartadas de sus abusadores. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de este matrimonio. Esta separación representaba, sin embargo, un paso esencial para su seguridad, en una época en que muchos maridos acostumbraban conceptuarlas como mercancías de su propiedad, que nada ni nadie les podía arrebatar. Palabra del Señor. Durante gran parte de la historia, se consideró que el trabajo de la mujer debía limitarse a lo relacionado con la administración de su propio hogar, así como con el cuidado de niños, los ancianos y los enfermos. En las clases pudientes resultaba más fácil cumplir con este ideal, mientras que las mujeres de las clases populares, además de ocuparse de dichas tareas, solían emplearse por necesidad en otros hogares como lavanderas, planchadoras, cocineras, nanas, molenderas o bien independientemente como vendedoras ambulantes o sexoservidoras. La industrialización abrió algunas perspectivas laborales para las mujeres pobres, que pudieron trabajar como obreras en fábricas de cigarros, textiles y otras manufacturas. Para 1895, más de 850,000 mujeres trabajaban ya en oficios asalariados, de las que cerca de 10,000 eran obreras fabriles. Aunque esto les significaba mayor independencia, los bajos sueldos y la desigualdad salarial respecto de los hombres, menos paga por el mismo trabajo, fueron lo habitual. Por otra parte, la ausencia de un esposo, padre o hermano al lado de una mujer trabajadora era vista siempre con recelo. Un hombre que lucha para pasar una vida honrada es generalmente mirado con respeto.
Mas la mujer que tiene una vida independiente es muchas veces tratada con menosprecio y con tanto mayor desdoro social cuanto más elevada, digna y pura es su ambición. A finales del siglo XIX, las mujeres comenzaron a incursionar muy lentamente en nuevas profesiones más allá del magisterio elemental, que se había convertido ya en una actividad preponderantemente femenina. El censo de 1895 mostró que había en México tan solo 5 mujeres dentistas y 3 médicas alópatas. Entre estas profesionistas se encontraba la primera odontóloga mexicana y latinoamericana, Margarita Chorné, y la primera cirujana del país, Matilde Montoya. Formada en el consultorio de su padre, el también dentista y orfebre Agustín Chorné, a los 21 años Margarita pensó que sus conocimientos debían ser reconocidos oficialmente. Obtuvo la carta del aval profesional que respondió por su práctica, cartas de 3 individuos respetables que garantizaron su solvencia moral y cristiana. Cubrió los 100 pesos que costaba el trámite y presentó finalmente su examen profesional el 18 de enero de 1886, convirtiéndose en la primera odontóloga titulada de México. A pesar de los prejuicios y de lo poco frecuente de encontrarse con una mujer dentista, su consulta resultó muy concurrida, sobrellevando una época en que su caso resultaba excepcional y una sociedad desconfiada de la incorporación de las mujeres a la vida profesional. Margarita Chorné ejerció con gran éxito su profesión a lo largo de 4 décadas. Más complicada fue la trayectoria de la doctora Matilde Montoya. Tras graduarse de partera a los 16 años, sufrió su primera campaña de desprestigio, en la que se le estigmatizó por sus creencias, dado que pertenecía a la masonería y profesaba el protestantismo. En 1884, cuando decidió estudiar medicina, los diarios la calificaron de impúdica, peligrosa y perversa, por pretender estudiar una carrera que la obligaría a ver cadáveres de hombres desnudos. Sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina estuvieron llenos de obstáculos, por lo que tuvo que apelar en 2 ocasiones a la benevolencia del presidente Porfirio Díaz, quien le brindó su apoyo e incluso le concedió una beca. Tras múltiples dificultades de carácter práctico, académico e incluso legal, Matilde presentó su examen profesional para obtener el título de médica cirujana partera el 24 de agosto de 1887 en presencia del propio general Díaz. Deliberación de la que resultó aprobada por unanimidad. Durante los años siguientes, Matilde Montoya ejerció su profesión en 2 consultorios privados. Su labor significó la posibilidad de una mejor atención para muchas mujeres que rechazaban ser atendidas por médicos varones y por ello se veían obligadas a recurrir a parteras sin estudios formales y por ende menos preparadas. Siempre polémica, Matilde asistió en 1923 a la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres Médicas, reunión tildada en el diario Excelsior como peligroso foco de inmoralidad, pues en su seno se discutieron asuntos como el amor libre, la abolición del matrimonio y la restricción de la natalidad. Así, mientras la conservadora prensa mexicana respondía en esas fechas, exaltando lo que consideraba el verdadero y único papel aceptable de la mujer en la sociedad, el de madre y esposa, las médicas reunidas discutían las cuestiones esenciales de una nueva identidad que ellas mismas representaban como profesionistas, la mujer emancipada. Decir lo que una piensa, expresar la propia voz, fue un derecho restringido durante siglos para las mujeres. En el siglo XIX, una mujer culta que manifestaba públicamente su inteligencia en un momento inoportuno, que para ellas lo eran casi todos, era llamada burlonamente Marisabidilla.
Este o peores calificativos seguramente fueron escuchados más de una vez por la historiadora y escritora tapatía Emilia Beltrán y Puga, quien desde la infancia mostró gran amor por los libros, especialmente por obras de historia universal y mexicana, materias a las que se consideraba poco femeninas. En ocasiones, sus maestras la reprendían por poner más atención a los asuntos que abordaban los periódicos que a sus clases. Preocupada por la reacción de la sociedad hacia una mujer soltera que abordaba temas serios, Emilia escribió en diversos periódicos bajo los seudónimos de Ella, Aspasia, Elvia y Marcaida, e incluso de manera anónima. Su obra principal fue biográfica, especialmente como autora de la Galería de Jaliscienses Ilustres. Entre 1887 y 1888, la escritora sostuvo con brío una polémica en la prensa con los escritores José Cuevas y el presbítero Agustín de la Rosa, autores respectivamente de un opúsculo y una disertación de pretendida historicidad sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Con erudición y lógica, Beltrán y Puga refutó varios errores de dichos autores, específicamente sobre el sermón pronunciado por el padre Bustamante en 1556, y acerca del aprendizaje de las técnicas de la pintura europea entre los indios de esa época. Como Sor Juana Inés, la señorita Beltrán quedó vencedora, pero, como ella también, no le faltaron diatribas ni escritores de pluma de ganso que la atacasen, con la frase sacramental en México de que las mujeres no deben conocer más asuntos que los referentes a la cuna y a la cocina. En este debate, Emilia Beltrán y Puga usó su nombre, lo que le ganó por primera vez fama y reconocimiento entre el público. Y abrió el camino para que otras mujeres comenzaran a escribir y a hablar públicamente de temas supuestamente masculinos como la historia, filosofía, ciencia o política. En la ciudad de Guadalajara, una sobrina de Emilia Beltrán y Puga fue justamente la primera en alcanzar uno de los peldaños más altos y difíciles de lograr para las mujeres de la época en la prensa, el de la opinión política. Su nombre era Dolores Vidrio Beltrán y Puga, mejor conocida como Lola Vidrio. Nacida en Peñuelas, Guanajuato, en 1907, desde su adolescencia publicó cuentos y artículos. En la década de 1940, ya viuda y con 2 hijos, Lola Vidrio comenzó a trabajar en el diario El Occidental, donde publicaba su columna política Prisma, bajo el seudónimo de Dominga Domínguez. En ese espacio escribió sobre su vida como mujer trabajadora, su amor por el arte, sus ideas políticas de izquierda y sus juicios sobre la autoridad y el gobierno. Muy especialmente, defendió ahí su derecho a la expresión pública y a su voz de mujer. Déjenme hablar, se los digo yo, Dominga Domínguez o Lola Vidrio, que para el caso es lo mismo, porque tengo ganas de decir 2 o 3 cosas sirviéndome de la prensa, para dejar asentada una gran verdad, que no porque sea mujer se escapa a mi observación. Con la misma determinación que lo había hecho su antecesora decimonónica y trascendiendo también al seudónimo, Lola Vidrio abatió en su época 2 importantes barreras a los derechos de las mujeres: la libertad de opinar en iguales condiciones que los hombres y el hacerlo como una voz crítica respecto del sistema político. Y cuando uno cree en la libertad y cuando uno ejerce su derecho a decir y cuando uno ejerce su derecho a expresarse o a hacer, bueno, empieza a construirse la libertad, por más que afuera, por más que en tu entorno haya todo tipo de condicionantes. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Con frecuencia, la historia del feminismo se explica como una serie de olas que, en distintas épocas, han impulsado cambios en temas específicos. Aunque esta idea es cuestionada desde ciertos puntos de vista y resulta difícil hacerla coincidir con la cronología concreta del movimiento feminista en México, lo cierto es que ayuda a comprender la forma en que las mujeres han ido conquistando terreno en la lucha por sus derechos y libertades.
En ese contexto, la búsqueda de la igualdad de derechos de ciudadanía, incluyendo el sufragio de la mujer, forma parte de la primera ola del feminismo. Mientras que en Estados Unidos el llamado sufragismo había surgido con fuerza en 1848, en México fue hasta finales del siglo XIX cuando la cuestión del voto femenino se comenzó a abordar con mayor profundidad en la prensa. Una publicación precursora de esa demanda fue la revista Violetas de la Náhuac, dirigida por la escritora guerrerense Laureana Wright. Habéis quitado ya a la mujer el hábito de la monja para convertirla en madre. Os falta quitarle ahora el dogal de la esclavitud doméstica para convertirla en esposa y la traba de la exclusión civil para convertirla en ciudadano. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana dio un nuevo cauce a este impulso, al convertirlo en una exigencia de las mujeres revolucionarias, paralelo al de la lucha armada. En el primer Congreso Feminista de Yucatán, celebrado en 1916 con la presencia de 620 delegadas, el tema medular fue precisamente la discusión del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Con todo, aunque se pretendía que el encuentro influyera en la creación de nuevas leyes favorables a este derecho, sus conclusiones resultaron más bien tibias debido a una fuerte oposición interna, y quedó así relegada la posibilidad del sufragio a un futuro indeterminado. Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre. Por otra parte, la secretaria particular de Venustiano Carranza y fundadora de la revista La Mujer Moderna, Hermila Galindo, propuso ese mismo año al Congreso Constituyente, reunido en Querétaro, el reconocimiento del sufragio femenino. Sin embargo, en los ámbitos revolucionarios se argumentaba que la Iglesia Católica podría influir en las mujeres cuando emitieran su voto, por lo que los diputados decidieron desechar la propuesta al aprobar la nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917. Por un corto tiempo, a principios de la década de 1920, fue posible para las mujeres yucatecas participar en las elecciones municipales de su estado. La maestra Rosa Torre González, elegida regidora del Ayuntamiento de Mérida el 7 de noviembre de 1922, fue la primera mujer mexicana en acceder a un cargo de elección popular. Al año siguiente, otras 3 mujeres, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cib Cicero, se incorporaron a la legislatura local. Pero aquel primer ensayo de voto femenino no logró consolidarse y se hundió frente a la rebelión de la huertista a finales de 1923, junto con el gobierno y la vida de Felipe Carrillo Puerto. Años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas se mostró partidario de admitir el sufragio de las mujeres y expresó la necesidad de reformar la Constitución para incorporarlas definitivamente a la función social y política. Si bien el primer mandatario cumplió al presentar su propuesta de reformas el 26 de agosto de 1937, esta no llegó a ser aprobada por el Congreso. Una década después, se aprobó el voto de las mujeres, pero solo a nivel de autoridades municipales. Fue hasta el 17 de octubre de 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó una nueva reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales, en que se estableció, finalmente, el derecho universal al voto. De tal forma, en 1954 fue la primera vez que una mujer, Aurora Jiménez Palacios, ocupó una diputación federal por el estado de Baja California.
La batalla por los derechos de ciudadanía había alcanzado así, al cabo de más de 7 décadas, la plena igualdad política entre hombres y mujeres, por lo menos en la letra de la ley. Durante siglos, las únicas opciones de vida para la mujer eran la del matrimonio, la soltería, que muchas veces significaba desamparo y en que la sociedad condenaba toda actividad sexual, la vida en el convento en eterna castidad o la prostitución. En este orden, prevalecía la idea de la mujer, en extremos ligados a su sexualidad, como santa o meretriz. De la práctica sexual de las mujeres dependía la honra de la familia, especialmente si se trataba de una buena familia. La doncellez, la virginidad, era la prenda que la mujer guardaba para casarse bien con un hombre que, con mucha frecuencia, no era elegido por ella, sino por sus padres, como un arreglo de conveniencia económica, social y a veces política. El amor romántico amplió para las mujeres el margen de elección de su compañero. Sin embargo, lejos de proporcionarles mayor libertad, las obligó a ceñirse, voluntariamente o no, dentro de los márgenes de un ideal de feminidad como fuente de afectos y cuidados a través de los papeles de madre y esposa. Libertad sexual significa que la mujer es la única y absoluta dueña de su cuerpo, el cual puede entregar, es decir, compartir, según su voluntad. Esta libertad implica también la de elegir si se desea o no tener hijos, decidir su número, con quién tenerlos y el momento para hacerlo. La gran batalla por esta libertad comenzó hace poco más de medio siglo, en la década de 1960, como parte de la segunda ola del feminismo. En este derecho se incluye la capacidad de disponer de anticonceptivos, de administrar la llamada píldora del día siguiente para evitar un embarazo, y la discutida posibilidad de interrumpirlo. En este último caso, las leyes de los distintos países e incluso entre las entidades que los conforman no son consistentes. Van desde la prohibición absoluta y la criminalización de las mujeres que abortan, hasta la plena libertad de abortar aún para mujeres menores de edad sin autorización de sus padres, siempre y cuando no se exceda cierto límite en el avance de la gestación. Este es el sacramento de nuestra... La moral social y religiosa tienen mucho que ver en esta divergencia. Sin embargo, estos enfoques definen solamente creencias y actitudes personales, por lo que no pueden imponerse al conjunto de la población. En la mayoría de los países avanzados se acepta y hasta se consigna como ley que las limitaciones a este derecho, el derecho de interrumpir el embarazo, se establezcan conforme a los peligros que tal decisión puede causar en la mujer, determinados por instituciones científicas. En la Ciudad de México, la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, si la mujer lo solicita. Esta norma se estableció en 2007, en medio de una gran movilización de opositores pro vida. A la posibilidad de abortar o continuar con un embarazo se le llama derecho a decidir. En los últimos años, esta opción se ha convertido en una de las demandas más importantes de las feministas en América Latina, con la llamada Marea Verde, que comenzó en el año 2018 en Argentina. Con ella luchan por una maternidad sin riesgo,
que va desde la prevención de los embarazos no deseados y de los abortos clandestinos a la garantía de un parto o de un aborto bajo la asistencia de personal médico calificado. Un aspecto reciente en la defensa de los derechos sexuales de las mujeres es la creación de normas que castiguen la violación a la intimidad sexual a través de los medios digitales. En México, esta nueva legislación, la llamada Ley Olimpia, surgió a raíz de la difusión de un video no autorizado en el estado de Puebla, lo que llevó en 2018 a la actualización del Código Penal del Estado para tipificar esa conducta. A partir de entonces, las distintas entidades federativas han ido actualizando sus leyes para adoptar el mismo enfoque. Pero sí es la primera vez que tenemos un sistema jurídico, gracias a la Ley Olimpia, que está permitiendo la persecución de estos delitos y que está permitiendo la atención a las víctimas por parte de las autoridades. La lucha por los derechos y libertades de las mujeres ha conseguido avances nada despreciables a lo largo del tiempo, especialmente en lo que respecta a la obtención de espacios en la educación, el derecho al trabajo remunerado, la libertad de expresión y la igualdad de derechos políticos. No todas las mujeres del siglo XVIII pudieron ser escritoras. Como muestra de estos avances, hoy en día podemos observar que más de la mitad de los estudiantes en las principales universidades del país son mujeres. Nuestro Congreso tiene una representación paritaria desde el año 2018 y las voces femeninas poseen un sitio reconocido en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Que se haga cargo del tema de los refugios. Con todo, en estos mismos tópicos prevalecen los viejos rezagos para las mujeres de los sectores marginados de la población. Para ellas, las mujeres pobres, las indígenas o las que viven en zonas rurales, así como las que son discriminadas por su preferencia sexual, las posibilidades de igualdad con los hombres no son las mismas. La principal deuda con las mujeres en la agenda de las políticas públicas federales es, sin embargo, la referente a la violencia. En este ámbito, el de la violencia, el horizonte es desolador, de una gravedad tan manifiesta como la falta de voluntad política del Estado para solucionar el grave problema. En 2019, el registro de homicidios de mujeres tuvo, con 3.874 defunciones, la cifra más alta en ese rubro en los últimos 30 años. En 2020, año en que los feminicidios de la niña Fátima en Xochimilco, de Ingrid Escamilla y de la activista Isabel Cabanillas alcanzaron una gran difusión mediática. El número de mujeres asesinadas fue apenas un poco menor. Les pedimos a las autoridades que hagan lo que les corresponde. Sabemos que las 72 horas después de un asesinato son cruciales para tener todos los elementos y hacer que pague el responsable. Somos muchas mujeres las que están siendo muertas y la sociedad y las autoridades no podemos dejar que siga sucediendo. Son nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres. No somos uno, somos muchas. Ya murió Ingrid. Hoy es Jocelyn. ¿Cuántas más?
Esta situación, sumada a disposiciones que afectan la vida cotidiana de las mujeres, como el retiro de apoyo a las estancias infantiles, hicieron que por primera vez en México las mujeres se manifestaran masivamente en la marcha del 8 de marzo de 2020, que en la capital reunió a más de 85,000 personas. Mientras que en Guadalajara convocó a cerca de 35,000. Cifras pequeñas ante manifestaciones similares en países como Chile, en que 1 millón de mujeres se dieron cita, pero de gran importancia en un país como México, en el que nunca se había observado semejante fenómeno. La exigencia de no más violencia contra las mujeres logró unificar las voces en esta manifestación. En Guadalajara, la marcha concluyó con un acto en que se leyó la lista casi interminable de los nombres de las mujeres desaparecidas en el estado de Jalisco. Al día siguiente, un paro general de las mujeres en protesta por esta violencia tuvo un impacto económico importante. A pesar de la pandemia de COVID-19, las marchas del 8 de marzo de 2021 lograron también una multitudinaria asistencia. La pandemia ha empeorado la situación de las mujeres en sus hogares, pues el encierro y el aislamiento recrudecen la violencia intrafamiliar, como lo indica el incremento de las llamadas de auxilio al 911 y un aumento inusitado en la cifra de feminicidios, que tan solo entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de abril alcanzó la cifra de 405 mujeres muertas. Las mujeres mexicanas continúan esperando una respuesta contundente a sus demandas de equidad, empezando con la más básica, que es la garantía de sus vidas y de su integridad personal. Mientras esto no se alcance, la libertad de ser mujer seguirá siendo una meta y no una realidad.